Es 18 de diciembre, jóvenes en TV. Estamos iniciando nuestro último programa de temporada, que esperamos se haya convertido en el detonador de un proceso de reflexión y construcción de conocimiento que dure toda la vida. Esperamos que la curiosidad y el espíritu de investigación hayan tomado lugar en nuestro desarrollo y crecimiento. Que nadie les cuente. Lo que saben, lo saben porque ustedes mismos lo construyeron. Y con esta convicción, este viernes reflexionaremos qué es el buen vivir, cómo juzgamos los hechos históricos, cómo se conforma la diversidad en el mundo y en sus culturas. Agradecemos a todos su participación, valorando conocimientos científicos y saberes tecnológicos que ya son parte de nuestra vida y forma de ser. Esto es Jóvenes en TV. Comenzamos. El siglo XVIII pasó a la historia como el periodo en el que comenzó la Revolución Industrial. Pero fue durante el siglo XX cuando las cosas avanzaron más rápido. En el terreno de la astronomía también hubo avances importantes en nuestro país. A finales del siglo XIX, el mundo científico estaba inmerso en una polémica sobre el gran cometa avistado desde la Tierra. ¿Era o no el mismo que había pasado 4 décadas antes? ¿Eran fragmentos separados de un mismo cuerpo celeste? En ese año de 1882, clave para la astronomía mundial, nace en México una de sus principales figuras, Joaquín Gallo Monterrubio. Joaquín Gallo fue parte del equipo mexicano que participó en la elaboración de la Carta del Cielo, el proyecto francés que pretendía hacer un mapa del universo, en un momento en el que el observatorio de Tacubaya estaba considerado como uno de los mejores del mundo. En 1910, el ingeniero Gallo tuvo oportunidad de observar al cometa Halley, nombrado así en honor del famoso astrónomo británico. Dicho cometa solo pasa cada 76 años. Pero regresemos a 1910. Ese año, estalló en México una guerra civil, que actualmente es conocida como la Revolución Mexicana. Fue por esa época que Joaquín Gallo contribuyó a establecer los usos horarios de nuestro país, algo que sirvió para definir una correcta medición de la hora. El 10 de septiembre de 1923 ocurrió un eclipse total de sol que fue visible desde México. Por supuesto, el ingeniero Gallo tomó sus precauciones para registrar el fenómeno y además fue encargado por el gobierno de la República para organizar y asistir todas las expediciones científicas que vinieron de varios países alrededor del mundo para observar el evento. El día del eclipse, los astrónomos mexicanos, liderados por Gallo, se dividieron en 2 grupos, que se instalaron en San Luis Potosí y en Durango, para poder tener una mejor apreciación del suceso. De 1951 a 1952, Joaquín Gallo fue miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante ese periodo, estuvo presente en la inauguración del Observatorio de Tonantzintla, en el municipio de Cholula, en Puebla, estación que también fue relevante en el desarrollo de la astronomía mexicana. Este lugar funcionó durante muchos años a partir del año de 1942 como el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, que igual el acrónimo es OANTON, ¿sí? Como suele conocerse en el ambiente científico. El Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Se inauguró en 1951. Se eligió instalar la estación en este lugar debido a que cumplía con todas las normas de calidad que se exigían, entre las cuales era necesario que tuviera determinada altura geográfica, contar con un cielo despejado y estar a una distancia considerable de las luces urbanas más próximas. Era evidente que la Ciudad de México ya no contaba con estas cualidades. El telescopio que se instaló en Tonantzintla fue la llamada Cámara Schmidt,
un aparato innovador y revolucionario para esa época, que podía cubrir un gran campo visual sin aberraciones. Las nuevas instalaciones, junto con su flamante telescopio, abrieron nuevas puertas para la astronomía moderna en México y Latinoamérica, y la relevancia que adquirió el Observatorio de Tonantzintla a nivel mundial repercutió en la buena reputación del personal que trabaja ahí, entre los que figuraron el profesor Luis Rivera Terrazas, el doctor Luis Munk y el astrónomo Enrique Chavira, entre otros. El telescopio que junto a lo que se llamó el telescopio de la Carta del Cielo, que se importó a principios del siglo XX para hacer un proyecto europeo de hacer un mapa del cielo. El segundo telescopio importante que había aquí en el Oantón, ¿sí?, que ahora es el INAOE, digamos, como heredero, fue la cámara Schmidt. Esta cámara Schmidt, no sé por qué tiene ese nombre, pero universalmente se conoce como la cámara Schmidt, pero realmente es un telescopio muy particular, con una historia muy interesante que les voy a relatar, porque igual muy poca gente conoce este tipo de datos, ¿no? En el año de 1610, 1612 aparecen dos instrumentos ópticos, que es el telescopio y el microscopio, ¿sí? Y 2 añitos después, una cosa así, Galileo inventa lo que podemos decir ahora el telescopio astronómico, en el sentido de que con un diseño propio, él empieza a estudiar el cielo y encuentra cosas que casi le cuestan la vida, ¿no?, según la historia. Y en ese mismo periodo, estos dos tipos de telescopios, el telescopio común y digamos el telescopio astronómico, está formado por lentes, ¿sí? Fundamentalmente son 2 lentes. Pero en ese mismo siglo empieza la inquietud de poder desarrollar otro tipo de telescopios astronómicos, donde la idea fundamental es observar con espejos en lugar de lentes. Y las configuraciones que se hacen son muy interesantes, ¿sí?, muy compactas y eventualmente más poderosas. Pero en este siglo XVII la tecnología para tener superficies de grandes espejos era nula, ¿no? O sea, los espejos que utilizó Newton eran como de 5 centímetros, o sea, no había esas posibilidades. Pero con el desarrollo del tiempo, en el siglo XIX, donde ya se tiene la tecnología para producir vidrios de gran tamaño, de 80 centímetros, 1 metro, los telescopios astronómicos reflectores cobran mucho más importancia que los telescopios a bases de lentes, y desde entonces son los que más se usan en el trabajo astronómico. No se dejan de usar los de tipo de lentes, pero el mayor peso está sobre los telescopios astronómicos basados en espejos. Entonces, de 1600, vamos a suponer una fecha, 1675, donde aparecen estos nuevos telescopios basados en espejos. 1675, no hay ningún telescopio nuevo hasta 1940, donde Schmidt, un alemán, ¿sí?, inventa lo que se llama la cámara Schmidt, que consiste en una combinación muy interesante porque se utiliza un espejo y una lente especial que se llama la placa correctora de Schmidt. Esto se produce porque ya en 1940 todo el conocimiento de lo que se llaman las aberraciones de los sistemas ópticos ya se tiene muy estudiada, muy amarrada, y entonces la gente dice, bueno, pues ahora vamos a hacer nuevas propuestas. Entonces, técnicamente, un telescopio como este se llama un telescopio catadióptrico, porque es una combinación de espejos y lentes. Y los primeros eran lentes o espejos. Y ahora la cámara Schmidt tiene esa característica. Esas características que tiene este telescopio le permiten una cualidad muy interesante que no tienen los telescopios convencionales y más conocidos, que es poder tomar placas fotográficas en áreas de 25 por 25 centímetros. La gente que trabaja en fotografía sabe lo difícil que es tener un campo donde se obtengan fotografías de ese tamaño con muy alta definición. Es dificilísimo, y la contribución de este tipo de arreglos catadiópticos es lo que logra.
poder tener áreas para tomar fotografías del cielo con una claridad impresionante. En todo el campo se pueden ver muy bien definidas las imágenes. Una estrellita chiquita o una nebulosa o lo que sea, es impresionante con lo que se puede hacer este trabajo. Y es dimensionalmente un espejo muy chico, ¿sí? El espejo de la cámara Smith, unos 84 centímetros, ¿sí? No llega ni al metro, ¿sí? Pero las fotografías que logra obtener son de alta calidad. Este es el telescopio estrella de Tonantzintla, ¿no? Tanto de Loantón como del INAOE. El fundador del Observatorio de Tonantzintla, Luis Enrique Erro, fue contador público, ingeniero civil, escritor e incluso campeón estudiantil de lucha libre. El Loantón fue fundado por Luis Enrique Erro en 1942, un político y un personaje muy importante en la vida académica y política de México. Luis Enrique Erro fue el fundador del Instituto Politécnico Nacional. A mucha gente se le olvida, pero fue un promotor de la educación tecnológica en nuestro país. Debido a una enfermedad que tuvo sobre su oído, decidió, digamos, dejar la política y dedicarse a la academia, y entonces fundó el Loantón en 1942, donde vinieron muchos investigadores del mundo a la inauguración. Fue un evento a nivel internacional muy importante. Ocupó el cargo de jefe del Departamento de Enseñanza Técnica hasta 1934, actividad que lo movió a plantearle al presidente Lázaro Cárdenas la fundación de un plantel de investigación y educación técnica superior. De este modo, en 1936, fue fundado el Instituto Politécnico Nacional, con las bases ideológicas y los programas asentados por el visionario Erro. En 1938, durante su gestión como secretario de la Embajada de México en Washington, conoce a Harlow Shapley, quien es reconocido como el científico que determinó la correcta posición del Sol dentro de la Vía Láctea. Erro compartió con Shapley el descubrimiento de 20 estrellas variables, además de otros estudios sobre estrellas ráfaga, que fueron publicados en el Boletín del Observatorio de la Universidad de Harvard. En 1940, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, Luis Enrique Erro es elegido como presidente de la Comisión de Educación Pública. Durante ese periodo, participa en la reforma al artículo 3 de la Constitución. La contribución de Luis Enrique Erro a la educación y las ciencias en México es invaluable, y fue en gran parte gracias a él que logró mover a México del territorio de la astronomía al de la astrofísica, con lo que incorporó al país dentro del movimiento científico contemporáneo. Como reconocimiento a su obra, su nombre fue usado por la Unión Astronómica Internacional para bautizar el cráter lunar Erro, y el planetario del Instituto Politécnico también lleva su nombre. Con la construcción del Observatorio de Tonantzintla en 1942, se inicia un nuevo periodo en la astronomía mexicana. Gracias a las iniciativas del astrónomo Luis Enrique Erro, Tonantzintla fue uno de los observatorios más importantes en América Latina y en el mundo. Cuando Luis Enrique Erro dejó su puesto como director del observatorio, lo sucedió el doctor Guillermo Haro, quien en turno también realizó una labor sumamente destacada, no solo en México, sino a nivel mundial. Y con el tiempo aparece la figura del doctor Guillermo Haro Barraza, quien hace descubrimientos importantes con el telescopio que ustedes ven aquí a la espalda, que se conoce como la cámara Schmidt. Entonces, yo creo que hay poca literatura sobre los descubrimientos a nivel social amplio de los descubrimientos que hizo el doctor Haro. Pero hay dos novelas que escribió su esposa, Elena Poniatowska, ¿sí? La piel del cielo, y el último libro, que es la biografía del doctor Haro. Entonces, en ellos una parte está novelada, en La piel del cielo, y en la otra realmente se aboca a describir la biografía del doctor Haro como científico y como impulsor de la ciencia en nuestro país en general. De acuerdo a Elena Poniatowska, quien fuera su esposa,
Pocos hombres han dado tanto a la ciencia mexicana como Guillermo Haro, el más notable y visionario astrónomo que entregó su vida a esta disciplina, haciendo investigación de vanguardia y poniendo la ciencia de México al nivel de los países desarrollados. Este ilustre mexicano estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque su interés por la astronomía lo llevó a trabajar en el recién fundado Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla en 1943, donde conoce a Luis Enrique Erro y se entabla entre ambos tanto una buena relación de trabajo como una amistad. Para profundizar en sus estudios, viajó al observatorio de la Universidad de Harvard, en Massachusetts, en donde trabajó de 1943 a 1944. Al regresar a México, en 1945, regresó a sus labores en el Observatorio de Tonantzintla, donde era encargado de manejar la cámara Schmidt. Con ella, observó y estudió las estrellas, así como otros cuerpos celestes. Guillermo Haro hizo varios descubrimientos. Uno de los principales fue la detección de condensaciones nebulosas de alta densidad, localizadas cerca de las estrellas recién nacidas. Gracias a su estudio, se pudo determinar que su formación era producto de la unión de gases expulsados por las estrellas con nubes de polvo. Estas nebulosas mantenían el mismo eje de rotación de las estrellas, aunque su aparición es pasajera y no duran más que unos cuantos miles de años. Al mismo tiempo que Guillermo Haro estudiaba estos objetos, en los Estados Unidos, el astrónomo George Herbig también lo hacía, por lo que se les nombró con el apellido de ambos, y actualmente son conocidos como objetos Herbig-Haro. Ambos astrónomos identificaron estos cuerpos entre 1946 y 1947. El trabajo del doctor Haro se basa en emplear la cámara Schmidt para hacer sus estudios astronómicos y logra grandes avances en el campo de la astronomía observacional, ¿sí? Él descubre lo que se llaman las estrellas azules, las estrellas ráfaga, ¿sí? Y hace un análisis de estrellas con diferentes características espectroscópicas. Y además, por su interés, logra que se construya un prisma especial para colocarlo al frente de la cámara Schmidt y obtener los espectros donde cada una de las imágenes hay dos opciones: o corresponden a diferentes longitudes de onda, o mueve la cámara para ver si la magnitud de las estrellas va cambiando o no, ¿sí? Entonces, con ese trabajo él logra poner realmente en el mapa del mundo la astronomía mexicana a un alto nivel que ha logrado mantenerse. Yo creo que los astrónomos, yo no soy astrónomo, soy óptico, pero tengo que reconocer que los astrónomos mexicanos tienen un alto cartel a nivel internacional. Otro de los objetos descubiertos por Haro fue un cometa localizado en la región del Toro, cuyo estudio publicó en 1955. Actualmente lleva el nombre de Cometa Haro-Chavira, en honor a su apellido y al de Enrique Chavira. En 1956, Guillermo Haro publicó un estudio sobre 44 galaxias azules, observadas desde el Observatorio de Tonantzintla. En esta lista, incluyó una galaxia situada a 300 millones de años luz, que actualmente es conocida como la galaxia Haro 11. Haro también realizó un listado de 8.746 estrellas azules, publicado en 1961 en conjunto con Willem Leithen, de las cuales 50 eran cuasares, cuerpos celestes aún desconocidos en ese año. Este trabajo lo realizó en el Observatorio Palomar de San Diego, California, utilizando la técnica de imágenes en 3 colores que había desarrollado en el Observatorio de Tonantzintla. Guillermo Haro sabía que la astronomía no solo gira en torno a la explicación sobre el origen del universo, sino que también tiene aplicaciones prácticas en la óptica, la electrónica y la computación. De 1960 a 1963, Guillermo Haro fue vicepresidente de la Sociedad Astronómica Americana y posteriormente
Fue director del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México hasta 1968. A raíz de esa preocupación del doctor Haro, que tuvo a lo largo de muchos años, pensó, es mi punto de vista porque lo conocí desde 1960, ¿sí? Siendo estudiante en la UNAM, él empezó con la idea de poder integrar actividades a la astrofísica desde el punto de vista de la instrumentación en general. Y entonces él pensaba en instrumentación óptica, instrumentación electrónica. Y a raíz de eso, con el tiempo, va madurando la idea de poder crear una institución donde se pudieran practicar, además de la astronomía y la astrofísica, departamentos dedicados a instrumentación, no solamente enfocada al ámbito astronómico, sino en general. Y pensó entonces en la electrónica y en la óptica. Entonces, en base a un esfuerzo que hizo, se fundó el INAOE con decreto oficial del gobierno el 11 de noviembre de 1971. Y arranca como tal, como el INAOE, el 1 de enero de 1972. A estas alturas, Haro estaba consciente del potencial que tenía la óptica y la electrónica para el desarrollo del país, así como de la importancia de formar jóvenes que pudieran contribuir al impulso de estas disciplinas. Por ello, en 1971, funda el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Tonantzintla. En el INAOE se desarrollan varias áreas: astrofísica, óptica, electrónica, ciencias computacionales, y hay un área transversal y multidisciplinaria que es la ciencia y tecnología del espacio. La astronomía que se hace en el INAOE, igual que la que se hace en todo el país, es de muy alto nivel y es lo que llamamos el espacio hacia afuera, ¿no? Las nebulosas, las galaxias, las estrellas. Entonces, en 1972 arrancan las actividades del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica con la actividad encabezada por el doctor Guillermo Haro, que además, cabe mencionar, él fue de los promotores principales para la fundación de lo que es ahora la Academia Mexicana de Ciencias y del CONACYT. Igual, son datos que la gente no conoce, pero que es importante resaltar porque sin duda alguna nuestro país tiene grandes figuras, ¿sí?, intelectuales que aparte de su trabajo académico hacen promoción en otros aspectos, ¿no?, culturales o sociales. Entonces, en esa fecha, de la planta de astrónomos que había en el Oantón, llega un grupo de la UNAM, del Instituto de Astronomía de la UNAM, donde venimos nosotros, fundamentalmente los ópticos, ¿no?, para reforzar las actividades y empezar a reclutar gente en electrónica, que ya había aquí algunos técnicos trabajando, pero entonces empieza a conformarse las actividades del INAOE, ahora en astrofísica, en óptica y en electrónica. Entonces, un primer proyecto que inicia el doctor Haro con la fundación del INAOE es la construcción de un telescopio de 2 metros de diámetro. Entonces, con ese tallado del espejo de 2 metros, 2 centímetros de diámetro, el INAOE arranca fuerte en el área de óptica. El telescopio, la óptica del telescopio que se talló aquí en el taller de óptica del INAOE, está instalado en la ciudad de Cananea, Sonora, y el nombre del observatorio astronómico que tiene ahí el INAOE en Cananea, Sonora, es el Observatorio Guillermo Haro, Observatorio Astronómico Guillermo Haro. Y desde 1980 está funcionando en forma ininterrumpida, haciendo trabajo semejante al que se hace en muchos observatorios del mundo. Guillermo Haro fue el primer mexicano en ser elegido como miembro de la Real Sociedad Astronómica de Londres. Una nación, un país, para que se desarrolle, para que pase del subdesarrollo al desarrollo, tiene que tener independencia tecnológica. Sin independencia tecnológica no hay nada. Seguimos dependiendo de los que sí
le han apostado a eso. Necesitamos tener independencia tecnológica. Para tener independencia científica y tecnológica, pues hace falta que los jóvenes se convenzan de que es una buena apuesta y un buen proyecto de vida dedicarse a la ingeniería y a las ciencias básicas, física, matemáticas, química, etc. Ya hay muchos abogados muy respetables, ¿no? Ya muchos médicos, muchos contadores, pero hay pocos ingenieros. Y es una buena apuesta de vida, trabajar en ingeniería o en ciencias. No se van a morir de hambre, para nada. Yo conozco muchos abogados desempleados, muchos médicos desempleados, pero conozco pocos ingenieros desempleados y muy pocos físicos, astrónomos, ópticos o electrónicos desempleados. Es una buena apuesta de vida. Muchas personas no conocen la labor tan importante que cimentaron personas como Joaquín Gallo, Luis Enrique Erro o Guillermo Haro, verdaderos visionarios y eruditos, consagrados tanto al estudio del universo como a la educación en México. Los espero en nuestro próximo capítulo.